Preciosa carta, la carta del apóstol Pablo a Filemón, y es una de las 3 cartas personales escritas por el apóstol Pablo, junto con las cartas a Timoteo, bueno, que son 2, también a Tito y Filemón. Y también es una de las cartas denominadas las cartas de la prisión, que Pablo escribió en su primer encarcelamiento en Roma. Sabemos que Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón son las cartas denominadas de la prisión. O sea, fueron escritas en ese encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma, lo cual nos relata Hechos capítulo 28. Entonces esta carta está dirigida por el apóstol Pablo a este colaborador, ¿cierto?, llamado Filemón, que probablemente era un miembro de la iglesia de Colosas, de la iglesia de los colosenses. Y en ese momento en que Pablo escribe a la iglesia, o a Filemón en este caso, probablemente estaba con Timoteo. Él dice, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. O sea, Pablo estaba ahí con Timoteo y le escribe a este hombre que era un siervo fiel de la iglesia a los colosenses. Sabemos que había una carta escrita para ellos, la carta a los colosenses, pero también le escribe esta carta personal para hablar de la fidelidad y pedirle algo más íntimo a este hombre. Gloria al Señor, porque esta carta fue inspirada por Él y nos da mucha enseñanza a nosotros, nos muestra también el Evangelio, esta carta, pero era una carta personal del apóstol Pablo a este colaborador de él que se llama Filemón. En el versículo 2 dice que también está dirigida a la hermana amada Apia, o a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Probablemente muchos dicen que esta amada hermana Apia era su esposa, la esposa de Filemón, y Arquipo probablemente también su hijo. Y este hombre, Arquipo, tenía un rol prominente dentro de la iglesia, un servicio especial también, era un colaborador del apóstol Pablo. Si me acompaña un segundo a Colosenses, para que veamos esto, Colosenses capítulo 4, al final del libro de los Colosenses, versículos 16 y 17, dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. O sea, hay un mandato, hay una exhortación a Arquipo a que cumpla el ministerio que recibió del Señor. Entonces, probablemente en esta carta de Epafras, este hombre que fue el fundador de la iglesia de los colosenses, viajó hasta Roma, donde estaba Pablo, para contarle un poco de la situación de la iglesia, para contarle lo que estaba aconteciendo en esta iglesia fiel al Señor, en esta iglesia necesitada del Señor como la iglesia de los colosenses. Y le cuenta la situación, le cuenta que algunos falsos maestros, como estaba pasando en otras iglesias también, estaban tratando de engañar, de seducir a estos hermanos con falsa doctrina. Entonces ahí el apóstol Pablo envía las cartas de la prisión, envía estas cartas que era Efesios a la iglesia de Éfeso, envía la carta a los colosenses, envía la carta a los filipenses también, y una carta personal a este hombre llamado Filemón. Entonces les advierte las falsas doctrinas, nosotros vemos eso en las cartas del apóstol Pablo, pero también le pide algo personal a este hombre llamado Filemón. Y la envía a través de algunos hombres. Mire Colosenses nuevamente. Si vemos Colosenses el capítulo 4, pero un poco más atrás, en el versículo 7, dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y miren lo que dice el verso 9, ¿con quién? Onésimo. Ya fue mencionado Onésimo ahí en la carta de Filemón, ¿cierto? Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Por eso la carta, lo más probable es que Filemón haya sido miembro de la iglesia de Colosas. Uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Entonces, el apóstol Pablo designa a estos hombres, Tíquico, uno de sus fieles ayudantes, y también Onésimo,
quién era el esclavo de Filemón que se había convertido y el tema central de la carta de Filemón. ¿Qué había pasado? Lo más probable es que Onésimo había escapado de la casa de Filemón, era un esclavo de él, un siervo dentro de su hogar, y probablemente le robó algo, le hizo algún daño, porque eso es lo que menciona en la carta del apóstol Pablo, o le hizo un daño o robó algo y se escapó. Viajó 2000 kilómetros, llegó hasta Roma y por la providencia divina, por la gracia del Señor, él conoció al apóstol Pablo allá, o quizás ya lo había conocido, o oyó hablar de él en la casa de Filemón y lo visitó, o el apóstol Pablo lo mandó a llamar, y Onésimo en esa visita se convierte al Señor. Recuerdan que Hechos 28 termina diciendo que el apóstol Pablo estaba arrestado en una casa, un arresto domiciliario, y él estaba predicando el Evangelio. Seguía predicando el Evangelio. Entonces Onésimo fue uno de esos convertidos en esa predicación del apóstol Pablo. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta carta de Filemón? Que este hombre, que era ejemplo de los creyentes, que había confortado los corazones de los hermanos en muchas ocasiones, que amaba a la iglesia de Cristo, recibiera nuevamente y amara y lo recibiera como un hermano a este hombre que le había hecho daño, a este hombre llamado Onésimo, a este esclavo que había huido de su casa y que ahora se había convertido al Señor. Y que ya no lo recibiera como un esclavo, ya no como un siervo, sino como un hermano amado en Cristo. Ese es el contexto más o menos de la carta de Filemón para que lo tengamos en nuestra mente. Pero ¿qué vamos a ver, hermanos, como enseñanza de esto? Bueno, número uno, la importancia de la colaboración dentro del ministerio. La importancia de la colaboración dentro del ministerio. En el versículo 1, el apóstol Pablo dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, una de las cartas de la prisión, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, esto nos enseña que durante su ministerio el apóstol Pablo no estuvo solo. El apóstol Pablo siempre, y lo vemos en la Escritura, estuvo rodeado de colaboradores, apoyado y fortalecido por hombres y mujeres que estuvieron a su lado sirviendo, fieles al Señor, que estuvieron con él, alentándolo también, porque el apóstol Pablo, hermanos, al igual que todos nosotros, no era el superhombre. Era un hombre sujeto a pasiones, era un hombre con debilidades, pero que muchas veces él confortó el corazón de los hermanos, animaba a los hermanos, pero también en otras ocasiones, y la Escritura lo señala, por lo menos en 2 que yo recuerdo, fue confortado él por los hermanos. Fue animado él por los creyentes, por los santos. Entonces, muchos santos, muchos creyentes, muchos hombres fieles estuvieron en las aflicciones del apóstol Pablo, sufrieron con él las aflicciones que la Biblia nos relata, estuvieron en sus tribulaciones, le acompañaron en la cárcel, lo sostuvieron económicamente, le llevaron provisión para que él pudiera hacer la obra del ministerio. Porque la obra de Dios, hermanos, no la hacen solamente los pastores, no la hacen los pastores solos, hay colaboradores, hombres y mujeres fieles que están sirviendo al Señor. Y el apóstol Pablo estaba rodeado de ellos. Apia era una, Filemón era otro, Arquipo era otro hombre fiel al Señor que estaban colaborando con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo los amaba. Y el apóstol Pablo oraba por ellos y daba gracias a Dios por el amor y servicio que ellos tenían hacia la iglesia del Señor. Recuerden, hermanos, que nosotros no podemos decir, no, que yo sirvo al Señor en mi casa, a mi forma, voy a la iglesia de vez en cuando, no tengo mucho contacto con los hermanos, pero yo sirvo al Señor. De eso no duden. No, la Biblia dice que Dios no es injusto. Recuerdan en Hebreos 6, para olvidar la obra de amor que habéis mostrado hacia su nombre, como sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. El amor a Dios se demuestra a través del servicio que nosotros entregamos en nuestra iglesia, a través del servicio que nosotros entregamos a los santos, a través de la colaboración que nosotros hacemos dentro de la iglesia del Señor. Y Filemón era un fiel colaborador. Dios a todos nosotros nos ha capacitado con dones, nos ha capacitado con talentos para servir al Señor a través de su iglesia, a través de los santos. Dice Primera de Pedro capítulo 4 que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos debemos tomar nuestros dones que el Señor nos ha dado y ponerlos al servicio de otros, al servicio de la iglesia, porque Dios nos ha capacitado. Entonces es triste ver cuando algunos creyentes se convierten en simples consumidores dentro de la congregación y no en siervos del Señor, no en colaboradores, simplemente espectadores que están para criticar, ¿cierto? Que alguien, no me acuerdo quién, pero lo relató como un partido de fútbol, donde hay un estadio, donde hay 40.000 personas, pero son 22 jugadores que están jugando, que están luchando por hacer un gol, por cumplir el objetivo, y los demás lo que hacen es criticar, es gritarles a los jugadores. Pero somos siervos, o debemos ser siervos y colaboradores en Cristo Jesús. Y colaborador significa hacer una acción conjunta. Eso quiere decir la palabra ahí en el griego, una acción conjunta, una sinergia, donde estamos apoyando la labor que otros también están haciendo. Y Filemón era uno de ellos que estaba trabajando conjuntamente con el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no podía estar en todas las iglesias. El apóstol Pablo no podía estar en todos los lugares, pero su corazón se consolaba y se animaba al ver la fe y el servicio de Filemón en la iglesia de Colosas, como Epafras también, que estaba trabajando en ese lugar. Hermanos, un día daremos cuenta por los dones que Dios nos ha dado, por las capacidades que Dios nos ha dado y no las hemos usado para su servicio, que muchas veces los enterramos y no los ponemos al servicio de otros. Pablo tuvo grandes colaboradores en su ministerio. Nosotros vemos muchos de ellos. El Señor Jesucristo también los tuvo. Bueno, Epafras hemos mencionado, quizás los más cercanos o los que más les confiaba el apóstol Pablo, Timoteo y Tito, colaboradores de él. Tíquico, Onésimo, que ya fueron mencionados ahí. Lucas también. Bueno, mencionan en Romanos 16 a Urbano, en 1 Corintios 3 a Apolos, en Filipenses a Epafrodito. En Colosenses 4:11, dice el apóstol Pablo, llama a Jesús llamado justo, y dice que es para mí un consuelo. Así le llama, que es para mí un consuelo. Imagínense, ese hombre fiel al Señor, ese colaborador, había consolado en muchas ocasiones el corazón del apóstol Pablo. Ustedes recuerdan ahí en Hechos capítulo 27 por ahí, cuando el apóstol Pablo apela a César para ir a Roma y predicar el evangelio, dice que él en la nave naufraga, ¿cierto?, en el mar, y pasa muchas cosas. En algunos momentos pensó que iba a morir, pero cuando llega a Roma y pisa tierra, dice que ve a los hermanos y su corazón haya consuelo y haya descanso de toda la aflicción que había pasado. Ahí se consoló su corazón. Hermanos, nosotros como pastores podríamos decir que en muchas ocasiones ustedes han sido un consuelo en medio de las aflicciones. Así como ustedes también han sido consolados quizás por los pastores, por la palabra de Dios, también ustedes, a través de su servicio y fidelidad, han sido un consuelo para los corazones de los pastores también. Y es hermoso ver eso que hace el Señor, donde usa a hombres y mujeres imperfectos para animarnos, para edificarnos, para hacernos crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otros colaboradores menciona, ahí en el verso 24 de Filemón dice Marcos, Aristarco, Lucas, pero en medio menciona Demas, que hasta ahí había sido un colaborador. Pero ¿qué sabemos después? Que Pablo dice, Demas me ha abandonado amando este mundo. O sea, era un impío, era un hombre que no era un creyente, porque dice 1 de Juan que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Demas no era un creyente, fingió ser un creyente y un colaborador por mucho tiempo, pero era un hombre que abandonó la obra de Dios. Priscila y Aquila, y si lee Romanos 16, por ejemplo, una lista de mujeres también que estuvieron colaborando con el apóstol Pablo. Qué importante es la colaboración, hermanos, en la obra de Dios, el trabajo en equipo. Y debemos imitar este ejemplo de este hombre de Dios llamado Filemón. Bueno, el verso 4 al 6 nos habla de esta fe de este hombre. Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, dice el apóstol Pablo, porque oigo del amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo había oído acerca de otros hermanos la fe de este hombre, el amor
O sea, el testimonio de Filemón era conocido por todos los creyentes. Quizás Epafras, en esta información que le dio el apóstol Pablo yendo a Roma, le contó también del ejemplo, del servicio, del cuidado que Filemón tenía por la iglesia de Colosas, de la entrega. Entonces Pablo oraba y agradecía por Filemón y daba gracias por su colaboración. Entonces aprendemos de Filemón que le hacía honor a su nombre. El nombre de Filemón significa afectuoso. Y él le hacía honor a su nombre sirviendo con afecto, con amor a los creyentes de la iglesia de Colosas. Entonces, lo que motivaba a Filemón a servir a los creyentes no era simplemente su buen corazón, sino su amor por Cristo, el amor por el Señor. Era la fe por el Señor Jesús, porque dice, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, el amor que tenía por Cristo le llevaba a amar a la iglesia de Cristo. Hermanos, la iglesia de Cristo es imperfecta. Todos nosotros somos imperfectos, de los pastores para abajo. Somos imperfectos, somos hombres con errores. Pero servimos a la iglesia y nos entregamos por ella, no solamente por el amor que tenemos los unos por los otros, sino el amor de Cristo. Eso es lo que nos motiva y nos une primariamente para servirnos los unos a los otros. Entonces este hombre servía con un corazón lleno de amor, porque su vida, su fe estaba fundamentada en Cristo. Probablemente Epafras era el líder de la iglesia, era el pastor o uno de los pastores de la iglesia. Y él habló del buen testimonio, del ejemplo que tenía Filemón. ¿Qué había hecho Filemón? Había abierto las puertas de su casa para que la iglesia se reuniera ahí, para que la iglesia fuera edificada y para que los hermanos fueran fortalecidos en la común fe, para que fueran nutridos con la palabra de verdad. Y mire lo que dice el verso 7. El verso 7 de Filemón. Pues tenemos gran gozo, dice Pablo, y consolación en tu amor. O sea, el amor que tú muestras por los santos nos consuela, nos anima a nosotros. Porque por ti, miren lo que dice, oh hermano, ¿y qué dice hermanos míos? ¿Están ahí? ¿Qué dice luego? Han sido confortados los corazones de los santos. O sea, el servicio que Filemón entregaba confortaba los corazones de los hermanos. O sea, Filemón había abierto las puertas de su casa para que la iglesia se reuniera, para que recibiera la palabra de Dios y aparte les servía para que ellos fueran animados y fortalecidos. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que nosotros fuimos usados por Dios para confortar el corazón de algún hermano? Porque a veces nos convertimos, como decía, en consumidores, que esperamos ser confortados, que esperamos ser servidos, que esperamos que me saluden. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú intencionalmente dijiste, preparaste tu corazón desde el día anterior, quizás desde el sábado, para recibir la palabra de Dios y para tener a disposición y decir, voy a ir a servir a mis hermanos, voy a ir a edificar, o en la semana quizás voy a edificar a mi hermano, confortar su corazón? Entonces el amor de Filemón por la iglesia era tan grande que él procuraba amarla con el amor de Cristo, porque él amaba a Cristo y procuraba que los hermanos fueran confortados. Entonces sabemos que, y lo hemos escuchado muchas veces, que aquel que dice que ama a Cristo pero no ama a la iglesia, en realidad no ama a Cristo. El apóstol Juan lo dice en su primera carta, cuando dicen que no puedo decir que amo a Dios, ¿a quién no he visto? Si no amo a mi hermano, ¿a quién veo? ¿A quién he visto? Entonces el amor es la base de la teología. El amor es la virtud más grande que debe desarrollarse en el cristiano. Entonces, si no amo a mi hermano, ¿a quién he visto? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios? ¿A quién no he visto? Entonces Filemón mostraba ese amor hacia sus hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo sacrificial hacia tu hermano en Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por ellos? ¿Oras a diario por tus hermanos, por tu iglesia? ¿Que te preocupaste últimamente de la salud espiritual de tus hermanos? ¿De sus necesidades? Eso es lo que debemos practicar como cristianos.
A tal punto que Santiago lo presenta así en su carta. Cuando él dice, si tú dices tienes fe, tú dices que tienes fe, una fe profesante, no habla de una fe verdadera, pero no tienes obras, ¿podrá esa fe salvarte? ¿Podrá una profesión de fe decir que tengo fe salvarte? No, debe evidenciarse por tus obras, dice Santiago. Y si ves a un hermano pasar necesidad, pon ese ejemplo, y simplemente le dice que te vaya bien, que Dios te bendiga, y tienes para ayudar y no lo haces. O sea, si no puedes cumplir lo más básico del cristianismo, que es el amor, entonces puedes decir soy un cristiano. Entonces, hermanos, necesitamos disponer nuestro corazón al servicio de la iglesia de Cristo. En esto se conocerá que somos discípulos del Señor, dice Juan 13, si tuvieres amor los unos por los otros. Pero a veces nos volvemos egoístas, nos volvemos hombres y mujeres centrados en nosotros mismos, que no amo si no me aman, no saludo si no me saludan, no miro si no me miran, no sirvo si no me sirven. Eso es egoísmo, eso no es cristianismo, eso no es evangelio. Es una contradicción al evangelio. No, comienza tú. Sirve a tus hermanos por amor a Cristo, por amor a aquel que murió por tu hermano. Versículo 10. Vemos también el evangelio en este texto y cómo el evangelio transforma las vidas. Mire cómo transformó la vida de este hombre llamado Onésimo. Verso 10 al 14 dice, te ruego, el propósito de la carta es este, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, dice el apóstol, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Entonces, imagínense, dijimos que este hombre viajó probablemente 2000 kilómetros para encontrarse por la providencia de Dios con el apóstol Pablo, producto de su deslealtad, producto de su engaño, del robo que le haya hecho a Filemón, y arrancó a este lugar, a Roma. Y claramente vemos ahí la vida antigua de Onésimo, que en su vida antigua él había causado males, él no había sido útil como siervo para este hombre llamado Filemón. Quizás le causó males, él probablemente vio el ejemplo de Filemón, vio la vida que él vivía como un cristiano verdadero, pero dice el apóstol Pablo que en otro tiempo te había sido inútil. No fue de mucha utilidad este hombre, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ahora había sido transformado por el evangelio. Había conocido al evangelio. El apóstol Pablo dice, yo lo engendré aquí en mis prisiones. Este hombre cambió, este hombre fue transformado por el Señor y ahora me es útil para el ministerio. Onésimo ya no era el mismo, había experimentado un cambio. Eso dice el apóstol Pablo en el versículo 11, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Había cambiado. ¿Qué produjo el cambio de Onésimo? El poder transformador del evangelio. El poder transformador del evangelio. La gracia de Dios había llegado a la vida de Onésimo. Dios le había alumbrado su corazón, había visto la luz de Cristo en su vida. Y Dios usó todo esto, imagínense, toda esta providencia divina, donde este hombre le roba o le hace un daño a Filemón, y Dios usa ese evento para llevarlo a Roma y que Pablo pudiese predicarle el evangelio. Quizás cuántas veces Filemón mismo le predicó el evangelio a este hombre, pero el Señor permitió que se convirtiera o fuera engendrado en la fe bajo la predicación del apóstol Pablo. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo cuando lo vio? Pues lo mejor que sabía hacer. Y lo que más le apasionaba hacer, predicar el evangelio. Predicar el evangelio de la gracia de Dios. Y a pesar de su aprisionamiento, a pesar de estar ahí en ese encarcelamiento, en esa casa, Pablo testificaba de Cristo. Y vemos los frutos. Este hombre se convirtió al Señor.
Te ruego, ahora le dice el apóstol Pablo en la carta, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. A quien engendré en mis prisiones. Verso 15 y 16 dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como a hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Hermanos, nosotros a veces ignoramos cómo Dios trabaja, pero Él había permitido todo esto para que este hombre se convirtiera y ahora fuera un hombre útil para el ministerio del Señor, para el servicio del Señor. Onésimo ahora amaba y servía a Cristo, al igual que su amo Filemón. Antes era un hombre inútil, quizás contrario al Evangelio, un corazón duro que no recibía el Evangelio, pero ahora quería servir a la iglesia de Jesucristo. Ahora quería estar ahí con el apóstol Pablo y serle de bendición, serle de servicio. Inmediatamente comenzó a servir. Y el apóstol Pablo le dice, me gustaría quedármelo aquí porque me es útil, pero yo sé lo que tengo que hacer y enviártelo para que te sea útil. Entonces es increíble cómo Dios transforma, hermano, a través de la salvación, a través de su evangelio. Onésimo dio frutos inmediatos de su conversión. Su vida inmediatamente fue transformada. Fue conocido por sus frutos, como dice la Escritura, como un verdadero creyente. Entonces todo eso por la obra de Cristo. Cristo lo hizo libre. Pero también vemos otra cosa, dos cosas más vamos a ver, el amor y la intercesión del apóstol Pablo. Versículo 9 y 10 nuevamente dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, y ahí dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Verso 17 en adelante, ya leímos 15 y 16. 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó, y ahí vemos que probablemente le hizo algo a Filemón, o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Entonces Pablo daba testimonio, daba evidencia de la conversión de Onésimo a Filemón aquí en su carta. Sabía que Onésimo había sido transformado. Pero lo impactante de esto es cómo Pablo intercede por su hijo en la fe, por este hombre que había engendrado en las prisiones. Le ruega por amor a Filemón que reciba a este hombre nuevamente en su casa. Yo te ruego que tú lo recibas. Apelando a la soberanía de Dios en el verso 15, porque quizá, dice él, para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. O sea, está entendiendo lo que Dios estaba haciendo. O sea, Filemón entiende el plan de Dios. Dios permitió esto para que él se convirtiera y para que ahora tú le recibieses y pueda ser de bendición para ti y pueda hacerte útil. ¿A qué nos recuerda esta intercesión? Bueno, aquí vemos el Evangelio. Nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo. Pablo tiene el sentir de Cristo Jesús. Él está intercediendo por este hombre, Onésimo. En Filipenses capítulo 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Pablo claramente tenía el sentir de Cristo y el Señor a través de Pablo nos manda a nosotros a ser imitadores del Señor y andar también en amor. Porque el amor fue lo que motivó a Cristo a entregarse por nosotros. Cristo se entregó en nuestro lugar, hizo una obra sustituta, vicaria en la cruz por pecadores como nosotros que no lo merecían. Y aquí Pablo está intercediendo por un pecador. Pablo está intercediendo por Onésimo, por este hombre que había fallado. En Filemón nosotros somos Onésimo, nosotros somos los que hemos fallado, nosotros fuimos los que pecamos en contra de un Dios santo, pero que también hemos sido perdonados, que también hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que hemos sido transformados, hemos sido limpiados nuestros pecados.
Hermanos, no existe otro Salvador como el nuestro. No existe otro Salvador tan grande que perdone la maldad. Me gusta Miqueas 7, verso 18, donde dice que Dios como tú, dice Miqueas, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Dios se deleita en perdonar. Y Onésimo recibió el perdón de Dios, la gracia de Dios, cuando él había fallado a Filemón. Y Pablo intercede por él. Así también Cristo intercedió por nosotros. Así también Cristo pagó el precio por nosotros para que nosotros fuésemos perdonados de nuestros pecados. Porque Él, Cristo, es nuestra única esperanza. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Somos salvos a través de Cristo. Entonces Pablo tiene este corazón de Cristo, este sentir también de Cristo Jesús. Quizás en la Biblia muchos dicen no hay hombre más parecido al Señor Jesucristo que el apóstol Pablo. Un hombre que se entregó por la iglesia, que sirvió a la iglesia, que estuvo dispuesto a dar su vida por sus hermanos, por sus amigos, tal cual como Cristo lo hizo por nosotros. Un hombre que sirvió y se entregó por entero a los hermanos y a la predicación de la palabra. Entonces, ¿qué más vemos aquí? Ahora Filemón tenía que poner en práctica el Evangelio. Tenía que poner en práctica todo lo que había aprendido, todo lo que había sido enseñado, todo este Evangelio que él había recibido y seguir teniendo ese buen testimonio que él tenía. Y Pablo sabía de una u otra forma que Filemón iba a hacer lo que él le pedía. Entonces, ¿qué vemos ahora? El perdón también en la vida de Filemón. Versículo 12 dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Versículo 15 nuevamente dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No llamo como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele, dice el apóstol Pablo, como a mí mismo. Cosa como si fuera yo el que va ahí. Recíbele. Y versículo 21 dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Entonces Pablo nos muestra el propósito de esta carta, que es interceder por Filemón, interceder por este hombre por Onésimo, que había fallado a Filemón, y que Filemón lo recibiera. Filemón lo que tenía que hacer era perdonar a este hombre. No sabemos específicamente cuál era el daño, lo que había hecho Onésimo, pero lo que tenía que hacer Filemón era practicar el Evangelio. Sabiendo que él había sido perdonado de todos sus pecados y ahora tenía que tener ese sentir de Cristo y perdonar a este hombre que le había fallado. Y Pablo le dice, le exhorta a que lo reciba, a que no tome en cuenta el daño. Y si en algo te dañó, bueno, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta que yo te lo pagaré, aunque debes saber que aún tú mismo te me debes. Entonces apela a Pablo al perdón de Filemón. Apela a que este hombre lo perdone. Hermanos, perdonar también es algo que nosotros debemos practicar. Es una virtud que debe practicar el cristiano y que nace del Evangelio. Nosotros perdonamos porque Cristo nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Y cómo debemos perdonar? Dice la Biblia en Colosenses, de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. ¿Y qué nos perdonó Cristo? Bueno, todos nuestros pecados. Entonces, perdonar es no hacer pagar a la persona el castigo que merece. Es olvidar, ¿cierto?, lo que esa persona nos ha hecho y otorgar un favor incondicional. La Biblia nos dice en Romanos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Efesios 4:22 dice, antes sed benignos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La Escritura no nos dice cómo actuó Filemón, qué hizo finalmente, si lo recibió o no, no tenemos claro eso. Pero sí, en el verso 21
el apóstol Pablo dice que confía en su obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, Pablo tenía la confianza y sabía del testimonio y la vida de Filemón y que iba a hacer aún más de lo que le estaba diciendo. Porque tenía un testimonio. Sabía que este hombre era un siervo de Dios. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bueno, fue lo que el Señor Jesús hizo, ¿no? En la cruz, estando en su muerte, Él dijo a todos esos ofensores, a todos esos atrevidos que le golpeaban, que lo maltrataban, a los cuales podría haber exterminado en un segundo si el Señor hubiera querido, el Señor dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Me impacta también la vida de José, cómo José fue vendido por sus hermanos, fue maltratado por ellos, fue escarnecido, pero no guardó rencor hacia ellos, sino que les dice, cuando ellos tenían miedo, cuando José se da a conocer, ¿recuerdan? Y tenían miedo de que José hiciera algo contra ellos, José les dice: no teman, porque esto lo ha permitido el Señor. Esto es un plan divino, esta es la soberanía de Dios, esta es la providencia de Dios, que Dios lo ha permitido para preservar vida a mucho pueblo. O sea, Dios usó aún el pecado de los hermanos de José para llevar a cabo sus propósitos soberanos. Y Él perdonó a sus hermanos en su corazón. Hermanos, nosotros también debemos perdonar a nuestros ofensores. Cristo lo dijo en la oración modelo ahí en el Padre Nuestro. Siempre habrá personas que nos hacen daño. Siempre nosotros a veces ofenderemos a otros también. En ocasiones somos nosotros los ofensores y necesitamos renunciar a nuestro orgullo, necesitamos perdonar y pedir perdón, porque eso va a enriquecer nuestras relaciones, va a enriquecer nuestra vida espiritual y nos enseña a nosotros también a ser humildes y nos da un entendimiento mayor del Evangelio, porque nosotros hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. ¿Tú entiendes eso? Todos tus pecados, feos, horribles, malditos pecados, han sido perdonados por Cristo Jesús. Y si Cristo nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros? Entonces el perdonar es parte de la vida cristiana. Y estoy seguro que, tal como Pablo lo dijo en el verso 21, Filemón lo hizo con su siervo que le había hecho daño. A veces es fácil para nosotros, ¿cierto?, aconsejar o hablar del perdón, pero cuando nos toca vivir eso y nos toca perdonar, a veces nos ponemos orgullosos. Pero debemos amar, debemos perdonar y debemos practicar las enseñanzas que nos da Filemón. Debemos ser colaboradores, fieles, amar la iglesia de Cristo, servir a la iglesia de Cristo, servir al Señor a través de su iglesia. Debemos practicar el Evangelio, vivir en perdón, vivir en amor a Cristo, vivir en amor hacia nuestros hermanos y tener también ese sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo, así como el apóstol Pablo lo tenía. Entonces, hermanos, esas son las enseñanzas que podemos poner en práctica de esta preciosa carta de Filemón. Debemos ser colaboradores fieles, debemos ser cristianos que vivan el Evangelio y que practiquen el amar y también el perdonar. Eso nos enseña Filemón. Vamos a orar al Señor.